Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva conversación, no más que entrevista, una conversación siempre amena, siempre agradable con nuestras amigas y amigos de Fundación Sol. Y como pueden ver, ya está aquí a mi lado la investigadora justamente de la Fundación Sol, Andrea Sato, que nos acompaña una vez más. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Gino, todo muy bien. Por acá llegando el otoño y la celebración de Día de Muertos en México, En así México. que estos Sí. días de mucha festividad por acá, muy bonito. Muy bonito, muy entretenido. Me gustaría un anhelo de vida ahí, el poder ir un día de muertos allá en México, que tiene una connotación totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados por acá. Sí, totalmente recomendable. Como a quienes nos están escuchando, totalmente recomendable si es que en algún momento pueden pegarse una escapada para estas fechas que son tan bonitas y claro, y también construyen otro significado de la muerte, ¿no? Y que Sí, también te hace preguntarte a ti de cómo has experimentado tú la muerte, pero sí, recomendable totalmente que vengan por estos lugares a las personas que nos están escuchando. ¿tú en qué parte de México estabas? ¿En Ciudad de México o en otra zona? Yo vivo en Puebla, que es una ciudad al ladito de Ciudad de México, como a unos 100 kilómetros, que es una ciudad muy hermosa, colonial, bellísima, todavía tiene una arquitectura, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y Ah, mira. bueno, me parece un lugar bastante, está como en una cercanía perfecta con Ciudad de México porque no es el caos de esa ciudad capital, que yo nunca Ujú. había conocido una ciudad capital tan caótica, pero no estoy tan lejos, así que cuando tengo que ir a hacer algunos trámites o cuestiones que se hacen específicamente por allá, nada, estoy en un par de horas ya desde mi casa en Ciudad de México. Excelente. Buena ubicación, buen lugar, buen país, buena época. El otoño, primavera, bueno, son de los mejores en realidad, esa mezcla ni de tan frío ni tan calor. Pero bueno, no todo es bonito, no todo es belleza, no todos la pasan tan bien. De hecho, y hay un tema que tanto, bueno, a nivel de Chile como global, pero afecta a hartas personas y está viéndose también con una regularidad cada vez más preocupante, que es el tema de los despidos masivos. Hace algunas semanas no fue noticia, pero no resonó tanto para lo que uno podría pensar que debería haber sido por el peso de lo que ocurrió. Se despidió, se desvinculó a más de 1.000 personas en una empresa que es Cencosud. 1.000 personas, 1.000 familias que quedaron de golpe sin sus recursos mensuales, sin sus recursos vitales. Eh, Más encima en una empresa a la que no le ha ido mal. ¿Mm? Cencosud no es una empresa, digamos, que esté pasando grandes zozobras, que esté mal en la bolsa o que esté pasando por alguna crisis en particular como para uno asociarla a este tema que siempre piensa, bueno, cuando hay despidos masivos y hay despidos tan grandes porque se tienen que reajustar porque hay cosas complejas, pero no parece ser el caso. Hace poco a nivel internacional, Amazon anunció que iba a generar, a realizar la mayor ola de despidos en su historia. Amazon, que sabemos que también es una empresa a la que no le está yendo mal, que está facturando y generando ganancias de los decenas de miles de millones de dólares. Y así hemos visto varios otros casos. Paramount, también una gran corporación, y otros casos en Chile también han sido masivos, que en menor medida lo de Cencosud. Estamos viendo entonces una situación bien preocupante para el tema del mundo del trabajo. ¿Cómo lo estás viendo desde Fundación Sol? ¿Cómo lo has visto tú, Andrea? ¿Hay algún común denominador detrás de esto? ¿Es algo circunstancial o hay algo más profundo lo que nos deberíamos estar mirando y deberíamos estarnos preocupando? Bueno, como ya lo mencionabas, Gino, esta ola masiva de despidos se están dando en empresas donde efectivamente su rentabilidad, la sostenibilidad de estas empresas no está en cuestionamiento, ¿no? Son modelos de negocios que han sido bastante exitosos y que siguen generando réditos para sus dueños y para los grandes holdings económicos a los que pertenecen. Eh, Esto sin lugar a dudas es algo que hay que tener en consideración, especialmente cuando observamos que
se pueden realizar despidos masivos sin ningún tipo de consecuencia. Algo interesante, al menos para el caso chileno, es que sigue vigente en la legislación laboral estos despidos por necesidades de la empresa. Si lo observamos a nivel histórico, lo que hemos visto es que al menos los últimos 10 o 15 años, las razones de despido por necesidades de las empresas han aumentado casi en un 70 u 80%. ¿Esto qué implica? Que los trabajadores y trabajadoras que son despedidos a partir de esta cláusula finalmente no tienen cómo comprobar efectivamente que las empresas necesitaban despedirlos, y lo que también vemos en conversación con los sindicatos, en conversación con el mismo mundo de los trabajadores y trabajadoras, es que muchas veces las empresas lo que hacen es despedir a muchísima gente, pero no significa que esos puestos de trabajo se destruyan, sino que muchas veces se recontratan a otras personas o se contratan a otros trabajadores y trabajadoras, pero en condiciones, en peores condiciones de empleo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, personas que son trabajadores o trabajadoras de planta que tienen un contrato indefinido y que su puesto es ocupado por personas que tienen contratos a plazo. Por ejemplo, en Chile, cuando cambió la legislación de los años de indemnización, cuando se puso el tope de 11 años de indemnización, lo que vimos es que hubieron despidos masivos de muchas personas que luego fueron recontratadas bajo la lógica de lo máximo de 11 años de indemnización. Entonces son triquiñuelas que finalmente tiene el empresariado para reducir los costos de vía salarios, ¿no? Y que finalmente... Precarizar, ir precarizar, precarizando. claro, precarizar para aumentar su ganancia. Entonces, es interesante también que en Chile no hayamos avanzado, es interesante y preocupante que en Chile no hayamos avanzado en una legislación que fiscalice mejor qué significan las necesidades de la empresa, si es que ese puesto va a ser reemplazado o no, porque si ese puesto es reemplazado significa que no queda vacante por una necesidad de la empresa, lo único que hace es precarizar a otras personas que están dispuestas a vender su fuerza de trabajo en peores condiciones, ¿no? Y eso lo que hace es generar una precarización universal en todo lo que es el mundo del empleo, ¿no? Claro. Bueno, recordamos que estamos en vivo y en directo conversando con Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, que nos acompaña desde México. Así que está viviendo ahí el otoño mexicano, el Día de Muertos y otras cosas ahí bonitas, aunque el tema que estamos hablando no es tan bonito. Y tenemos, como estamos en vivo y en directo, de algunos comentarios en redes sociales, aquí en Instagram, 81 Razones, que siempre nos escribe ahí el Instagram de esta ONG que nació a partir de esta situación bien trágica que ocurrió en la cárcel de San Miguel, que el incendio en que murieron 81 personas, y que dio cuenta de hace varios años ya de la precariedad y la urgencia también de una necesidad de una reforma carcelaria. Bueno, ahí nos escribe y se murió el patrón Polman, llegan los recortes salariales y de mano de obra, y asumiendo que la era de la tecnología corta el trabajo humano. Ahí habla algo bien interesante, los amigos de la ONG 81 Razones, que es el tema tecnológico. Lo hemos conversado en otras instancias. Está el tema de la inteligencia artificial, está el tema de la automatización, hay otros factores más de que se pone, no sé, de realidad aumentada, que puede ver temas de blockchain y tal, pero probablemente los que más impactan en este momento al tema laboral son el de inteligencia artificial, de automatización. Y se ha generado un discurso muy como no critiquen esto porque esto nos va a traer beneficios, no critiquen esto porque la tecnología es siempre buena, no critiquen esto porque se va a compensar, siempre dicen a nivel de uno ve las cosas a nivel del FMI o de otras instituciones importantes, dice sí, se va a generar desempleo, pero se va a compensar por esto del otro lado porque se van a generar estos otros empleos, y siempre hay como una llamada a no caer en el pánico, pero la verdad es que bueno, y personalmente quizá yo soy un poquito más alarmista, pero me parece que en una realidad como la chilena,
en la que vivimos en un modelo que no tiene muchos salvatajes y apoyos estructurales e institucionales a los trabajadores, para los trabajadores y las trabajadoras, un país que es muy liberalizado, muy abierto a la intromisión de nuevos cambios, de nueva tecnología. Siempre recuerdo el caso de la ley Uber. Llegó Uber 5 años después, recién se empezó a hablar de una ley. Entonces, primero llegar la instauración de la tecnología y después vamos a empezar a pensar en las consecuencias. Y probablemente ya, como hemos visto, va a ser muy tarde. Y estamos viendo también eso a nivel global, pero particularmente Chile es un país muy débil, muy vulnerable al tema de estos cambios, y hay personas que piensan que justamente este despido masivo de Cencosud y otros que se están dando son, como tú decías, para aumentar rentabilidad, pero también apalancados en la potestad que da justamente las nuevas tecnologías como para reemplazar a esas personas y generar mayores retornos. ¿Tú has podido ver algo más en detalle en esa línea, o tiene alguna intuición también dentro de lo que les ha permitido los estudios que han realizado desde Fundación Sol? Bueno, es importante mencionar, Gino, también que aquí no es que seamos luditas y que busquemos estar contra los avances tecnológicos. Creemos que el avance de las fuerzas productivas, que han sido gracias al propio desarrollo de la clase trabajadora, son importantes, y son importantes de preservar, desarrollar y profundizar, ¿no? Pero en esta línea acá hay algo fundamental que tiene que ver con qué tan preparados los países, el mundo del trabajo y los estados están también para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Cuando podemos conversar con distintos sindicatos a nivel nacional, por ejemplo la banca, por ejemplo todo lo que es el retail también, lo que hemos observado es que la instalación de inteligencia artificial o de procesos de automatización, en términos prácticos, no ha disminuido la carga de trabajo para los trabajadores y trabajadoras. De hecho, la ha aumentado en un escenario donde hay una reducción de fuerza de trabajo, una reducción de personal por necesidades de la empresa, pero que esto no ha implicado que se haya mejorado, por ejemplo, en términos de uso intensivo de trabajo o actividades durante la jornada. Eso es sumamente preocupante. De hecho, los sindicatos del retail de Cencosud mencionaban esto en algunos de sus comunicados, en donde hablaban de que la reducción de personal no solo implica más carga para las personas reales de carne y hueso que se quedan, sino que también han visto que este avance de la automatización y el avance del desarrollo de distintas herramientas tecnológicas no ha disminuido su carga de trabajo, sino que la ha incrementado. Para nosotros en Fundación Sol eso es fundamental, es pensar, bueno, no solo estamos hablando de este gran escenario donde hay una maximización de ganancias vía recortes de salarios, vía recorte de trabajadores y trabajadoras, sino que además hay una intensificación del trabajo para las personas que se quedan en los empleos. Entonces, allí hay un debate que no hemos dado profundamente, especialmente en un escenario donde las empresas, como en Chile, tienen una facilidad alarmante para despedir personas sin ningún tipo de justificación. Y se puede decir como, no, este trabajo ya no es necesario porque lo está haciendo tal máquina, tal programa o tal herramienta que hemos desarrollado tecnológicamente, pero eso muchas veces no es así, y lo que ha implicado es no solo el desempleo, como sabemos que han aumentado algunos puntos del desempleo si lo vemos comparativamente, pero lo que también ha pasado es que las condiciones de personas que ya están trabajando se han desmejorado. Entonces, está todo lo dramático que implica en un hogar que se pierda un ingreso, pero también todo lo problemático que es que personas que se mantienen en el empleo, que se mantienen trabajando, estén mucho más explotadas en una misma jornada de trabajo porque las condiciones de su trabajo han cambiado, se han alterado, ¿no? O sea, claro. Hay un ejemplo, Andrea, que se me viene a la mente, de repente me corrige si tú crees que no es tan así, pero bueno, yo siempre lo traigo a colación la base
porque para mí era muy marcador, muy decidora. Antes del estallido social, antes de la pandemia, la gran movilización sindical que había en ese momento, o que hubo en ese periodo previo, porque hubo varios, de hecho, varios cierres de empresas, hubo varios temas y varias movilizaciones, pero hubo una que marcó muy fuerte que fue la huelga de Walmart. Y particularmente era por el tema de la inserción de los cajeros automáticos. Y una de las cosas que pedían era política, no era decir no traigan los cajeros automáticos, porque tampoco, como tú decías, no es ser como ponerse así como un Amish o alguien, gente así como que no venga la tecnología y estamos en contra de la tecnología, no, pero es como ya, que vengan, pero pedían formas de reconversión, o dennos otras posibilidades que no nos echen, que nos digan otros labores. Una empresa multinacional enorme, no tenían problemas tampoco de recursos como para poder hacer una política de reconversión. Bueno, no se hizo, se llegó a un acuerdo, cosas que todavía se critican. Pasa el tiempo, llegamos al presente, tiene mucho sentido lo que dice justo con esto de la sobrecarga, porque yo voy a uno de los supermercados de esta empresa y veo que hay para un espacio de cajeros automáticos, que hay 10 cajas automáticas y hay una persona que tiene que estar atenta a los problemas y a las cosas que pasan con esas 10 cajas, que siempre pasa algo, siempre hay alguien que se enreda con algo, siempre, y que está mucho más corriendo de aquí para acá, viendo cosas para acá, que se echa a perder una máquina, etc. Es mucho más demandante que si lo comparo con la persona que estaba en la caja, normalmente recibiendo a las personas en fila. Eso es un gran ejemplo. Probablemente el retail y todo lo que implica supermercados, centros comerciales, es un sector productivo muy sensible a los cambios en las industrias. Por ejemplo, lo evidente, y los sindicatos del sector ya lo han mencionado, ya es un reclamo, ¿no?, de que se ha intensificado sus labores, porque ya no es que tengan, como tú lo decías, no es que solo sean cajeros, ahora son cajeros, reponedores, tienen que además estar atendiendo de que nadie se robe nada, una suerte de pluriactividad que antes no tenían. Por ejemplo, en los centros comerciales también lo vemos, y esto es interesante, Gino, porque también ha impactado no solo en la cantidad de actividades que tienen los trabajadores y trabajadoras, sino que también muchas veces en sus salarios. Por ejemplo, hace 10 años atrás, 10, 12 años atrás, íbamos a un centro comercial, íbamos a una gran tienda, había una vendedora, un vendedor que te acompañaba y que ganaba puntos por bono, por venta, ¿no? Eso ya no existe, porque ya no están estas personas que te acompañaban, te ayudaban a elegir y que también generaban algún tipo de comisión. Ahora solamente lo que vemos son centros de caja. Centros de caja donde vamos todos a pagar en una lógica también muy estadounidense, o sea, es la reconversión que se ha visto en el retail y en los supermercados principalmente, tienen que ver con formas de automatización, pero también formas de precarización en cuestiones tan simples y tan sensibles como que ya esas comisiones por ventas ya no existen, o que las comisiones por ventas son por la tienda completa, ya no son personales. Entonces, ahí también aparecen cosas que tienen que ver con el día a día y que esta reconversión de la que hemos hablado finalmente ha beneficiado solamente a los empresarios. Claro. Aquí es sumamente importante también mencionar que muchas veces estos sectores productivos donde las ganancias son tales y la rentabilidad son tan altas, son sectores productivos que sabemos que no tienen una tendencia a desaparecer. Todos y todas necesitamos supermercados, porque claro, no es que vayamos a cosechar o plantar nuestro arroz, ¿no? Sino que todos necesitamos grandes tiendas, supermercados, en una lógica de obtener bienes y servicios que necesitamos para la reproducción de nuestra vida. Entonces también hay como una seguridad y hay una certeza del empresariado que está vinculado a estos grandes grupos económicos y que controla ciertas actividades productivas, de tener la seguridad de que la gente va a seguir asistiendo y va a seguir yendo y consumiendo en sus grandes cadenas, también en un
ejercicio, o sea, en una estructura y una configuración que también le hemos hablado en otras veces, es muy oligopólica, ¿no? No es como que efectivamente exista una competencia como lo querría como un modelo neoliberal real, ya que lo único que tenemos son oligopolios donde se responden a la concentración de la riqueza de pocas familias en el país. Claro. Entonces, Y se arreglan los precios. exacto, entonces es muy complejo también pensar en cuál es la presión que se puede hacer en sectores productivos que son fundamentales para la reproducción de la vida de los hogares. No es que un día podamos decir que nos pongamos de acuerdo todos y digamos, bueno, de ahora en adelante todos vamos a ir a comprarle al kiosco de la esquina a la señora Juanita, porque también sabemos que muchos de los precios de los kioscos de la comuna, de la esquina, son un poco más elevados que los del supermercado. Entonces, Claro. es un problema porque finalmente lo que hacen también es destruir cualquier tipo de otra competencia, es ahogar, por ejemplo, a los pequeños kioscos de la esquina. Se instala un Walmart a 3 cuadras de los kioscos y lo que hace es destruir absolutamente cualquier tipo de economía local que se desarrollaba ahí, porque claramente las personas están tratando de hacer mucho más eficiente su dinero y van a los lugares donde es más barato. Entonces, son varias cosas las que tenemos que ver ahí y cuáles son las posibilidades también de, desde el Estado, que se puedan proteger los empleos en un escenario de aceleración de aceleración y de reemplazo de trabajadores y trabajadoras, pero también, y esto ya lo siempre como somos cassette rayado, ¿no? Pero también fortalecer los sindicatos y a los trabajadores y trabajadoras que puedan equiparar su poder con el poder de los patrones y el poder del gran empresariado. Que está extremadamente desigual justamente esa diversidad de poder. Y bueno, recordamos que estamos en vivo y en directo conversando con Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, esta tarde de jueves preferiado largo, que claro, mucha gente se quiere desconectar, está pensando en la playita, está pensando en el Halloween, en la fiesta de disfraces, y esperamos que lo pasen muy bien, pero no por eso vamos a dejar de hablar de un tema bien importante, porque así como nosotros hay algunas personas que afortunadamente la podemos pasar bien, hay otras familias que no lo están pasando tan bien justamente por las consecuencias de lo que estamos hablando, que son estos despidos masivos y que no, por lo mismo que conversamos, no tiene proyección de que se vayan a detener, sino que es probablemente recién estamos viendo algo incipiente de una seguidilla o el inicio de un proceso que se va a agudizar justamente con la mayor inserción y el avance también de nuevas tecnologías y la falta de regulación y la falta también de, como mencionaba recién Andrea, de capacidad de negociación de los sindicatos, de la capacidad de negociar con el empresario hoy en día, que en Chile particularmente es muy baja. Y bueno, como estamos en vivo y en directo, tenemos también ahí más comentarios en nuestro Instagram del desconcierto. Samuel GR87 nos dice: no tiene mucho que ver con esta conversación, pero me llama la atención cuando veo que a los trabajadores que salen del súper tienen que mostrar sus mochilas. Esto es legal, y agrega, ellos simplemente lo hacen para que el jefe los mire, pero cada vez que lo veo desde afuera me parece que no corresponde. Honestamente, no sé si es legal, me parece que no lo sería. En general, nadie tiene como la potestad de revisar tus implementos o de manera obligatoria. O sea, puede ser, si es que probablemente hay algún resquicio ya que dicen que es voluntario, pero uno sabe que realmente no es voluntario, porque si no lo haces después encuentra una forma de despedirte. Lo mismo que decía Andrea, que hoy en día es muy fácil despedir a alguien con esa ficción de la necesidad de la empresa, que es muy, muy poco fiscalizada, y otra artimaña. Entonces, claro, probablemente dicen que es voluntario, pero no lo es, y lo hacen, y claro, de lo que sí definitivamente es antiético. Es un problema, y también habla de justamente las malas relaciones, la desconfianza que hay en ese sector, y también en el retail, y tiene otros tantos más, entre los mandos medios usualmente y los trabajadores. Y la búsqueda ahí también de generar esas pugnas, un buen ejemplo también del mal clima en el que estamos en muchos casos. Pero volviendo también al punto central, y también lo que mencionabas, Andrea, recientemente, claro, o sea,
vamos a volver al viejo cuento de que la empresa, el único gran objetivo de la empresa es maximizar la rentabilidad. Ese es su único propósito de existencia y no tiene ningún mayor compromiso que ese. Y obviamente hoy en día la maximización de la rentabilidad, teniendo toda esta tecnología a disposición, teniendo toda esta legislación a disposición, lleva a precarizar constantemente el trabajo, generar estas dinámicas como de despidos masivos que hemos estado observando, o despidos constantes también. En la prensa recientemente se ha visto también mucho despido constante, de goteo en algunos momentos más rudo, pero hay varias industrias que se están achicando, porque cada vez es más fácil y posible hacerlo. Y hablamos de que la única alternativa, o de alguna, pues probablemente de la única alternativa que hay frente a esto, porque las empresas no van a cambiar su cultura, el empresariado no va a cambiar su forma de gestionar la realidad, quizá algunos pocos, pero no todo, no la gran mayoría, eso ya está la historia para verlo. Es la única alternativa, de las pocas alternativas, el fortalecimiento de la línea sindical. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer hoy en día en un país como Chile? Bueno, lo que comentaban en el chat es súper interesante como punto de partida, ¿no? La organización de trabajadores y trabajadoras puede tener injerencia en cuestiones tan básicas como que no te revisen tus artículos personales, hasta cuestiones estructurales como cómo se redistribuye la riqueza dentro de las empresas y en los modelos de producción, ¿no? Desde Fundación Sol consideramos fundamental poner énfasis en estos análisis que también nos invitan a entendernos socialmente. ¿Qué pasa cuando de manera individual nos enfrentamos a un gran monstruo como Amazon o como Cencosud y cuando lo hacemos colectivamente? Ahí cambian totalmente las disposiciones en torno a los poderes, las disposiciones en torno a cómo nos enfrentamos a estos grandes monstruos, ¿no? Y en eso, Gino, creemos que es importante, insisto, no demonizar el avance de las fuerzas productivas, el avance de la tecnología, pero también es importante que haya un énfasis en la protección no solo del empleo, sino que en la protección de los hogares que hay detrás de ese empleo. Porque no solo estamos hablando de, bueno, los 1.000 trabajadores y trabajadoras despedidas de Cencosud, estamos hablando de 1.000 hogares que se quedaron sin un ingreso y que también cada vez es más difícil, especialmente para las personas mayores, la reinserción en los espacios productivos. Dentro de los sindicatos de Cencosud, muchos comentaban que la gran mayoría de los despidos habían sido a personas sobre los 50 y 55 años. ¿Cómo hacemos que estas personas mayores que están a punto de jubilar, que también es mucho más difícil en un modelo de precarización laboral como el que hay en Chile, que tampoco se valora la experiencia, que tampoco se valora a las personas mayores, que son expulsadas básicamente de su trabajo, ¿cómo se reinsertan? ¿Tienen esa posibilidad? No. Luego viene todo el problema de, bueno, tampoco les va a alcanzar en unos 5 o 10 años más con sus pensiones, que ahí es una bola de nieve, ¿no? Pero a lo que la idea principal es poder volver a reencantar a la clase trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras con las formas colectivas de trabajo, con enfrentar colectivamente cuestiones que consideramos que son injustas, protegernos colectivamente, porque hoy día puede ser mi compañero de trabajo, pero mañana puedo ser yo y mañana puede ser cualquiera, ¿no? Y en ese sentido, enfrentarnos individualmente es una batalla perdida, pero hay muchas más esperanzas cuando pensamos colectivamente, cuando fortalecemos las organizaciones de los sindicatos, cuando fortalecemos la organización de trabajadores y trabajadoras y cuando también presionamos al Estado para que se fomente todo lo que implica la libertad sindical, se refuerce la negociación colectiva, que se avance a una negociación colectiva ramal, que se refuerce la huelga como derecho humano de cada una de las personas y que se fomente también el derecho a la sindicalización y que hoy día no sea perseguido como lo es en tantas empresas, ¿no?
es importante, Gino, esto del reencantamiento, de decir como, esta es la única estrategia, es la única herramienta que hoy día tenemos frente a un mundo del trabajo que cada vez es más hostil y donde finalmente las herramientas legales, como lo puede ser el marco legal de el modelo del trabajo, de el modelo laboral que hoy día nos rige, en realidad perjudica mucho más a los trabajadores y trabajadoras más que los protege. Es necesario no solo hablar de mayor sindicalización, de avanzar en negociación colectiva ramal, de proteger la huelga como un derecho humano de cada una de las personas, sino que también hablar de cómo hacemos una reforma laboral importante en donde el empresariado, los patrones no tengan el poder absoluto sobre nuestras vidas y que un día puedan decir, bueno, hoy día ya no son necesarias 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas y solo lo voy a justificar como necesidades de la empresa y no respondo a nadie. Ahí también hay un debate, hay una presión que tenemos que hacer al Estado, insisto, para una reforma laboral profunda que proteja la libertad sindical en todas sus dimensiones y que proteja a los trabajadores y trabajadoras, especialmente en un contexto de cambios tan radicales. Más que claro, Andrea, tarea, eso sí, es enorme, pero claro, reencantarse, me encantó ese aspecto con el tema sindical, con la relevancia de los sindicales hoy en día, la negociación ramal también que mencionabas, ahí es fundamental la unidad, lo colectivo, porque el periodo y la actualidad está difícil y se va a poner más difícil. Y también ahí, claro, sin caer en este juicio también arcaico, así como no, la tecnología no, sino para lo que mencionabas antes también, de que la tecnología puede ser una herramienta para disminuir la carga de trabajo de las personas y que podamos tener una mejor calidad de vida teniendo nuestros trabajos, teniendo nuestros sueldos y teniendo una sociedad funcional, en vez de que se transforme simplemente en una herramienta para hacer ganar más plata a la gente que ya tiene mucha plata y generando por el otro lado desempleo, inseguridad, pobreza en gente que quiere hacer las cosas bien también, que quiere vivir su vida. Así que bueno, vamos cerrando ahí con unos comentarios en Instagram. Nos dice, vuelve a decir Samuel GR87, gracias por el comentario y por la lectura. Gracias a ti, Samuel, por vernos. Milanesas Pereira, gran charla. Gracias por vernos ahí. Pereira, querido ahí, amigo de turno, también que participa ahí en otro programa amigo. Así que, Andrea, no sé si quieres despedirte con un mensaje también a la gente que nos está viendo aquí en Chile, que te envidia tu estadía mexicana en este pronto Día de los Muertos. No, ojalá puedan disfrutar mucho este fin de semana largo, que puedan descansar y que nada, es una muy bonita fecha para recordar a quienes se han ido, a quienes nos acompañan desde otros planos y también reencantarnos con la propia vida y que nuestra vida no se vaya en los trabajos, sino que hay más vida detrás del empleo y es importante también estos momentos familiares, de reencontrarnos con los nuestros, como para reencantarnos también con eso, Gino. Así es, muy bonito mensaje. Ojalá lo vamos a tratar de tomar aquí al pie de la letra. Y espero también la gente que nos ve y nos acompaña, como siempre en el concierto, lo haga igualmente. Y también esperamos que les dé like aquí a este video en YouTube, lo comparta, vea otro material. Recuerden que estamos saliendo de lunes a viernes. Hoy día tuvimos ahí unos problemitas de agenda, así que no pudimos salir como siempre con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol a la 1 de la tarde, pero salimos ahora más tardecito a las 5. Salimos de lunes a viernes a la 1 de la tarde con la minuta en vivo y bueno, estamos con hartas novedades ahí en antesala presidencial, antesala parlamentaria por las elecciones, palabras clave. Suscríbase al canal de YouTube, dele like porque así nos ayuda a seguir haciendo este contenido y eso, quédese con el bonito mensaje que nos decía Andrea porque... Chao. Chao, Gino, que estés bien.